Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público. Como siempre les damos la bienvenida a ustedes y a quienes son nuestros contertulios, a quienes a continuación van a ejercer libremente uno de los derechos más bonitos que pueda haber, que es el de la libertad de expresión. Libremente porque les aseguramos que ellos van a opinar lo que crean conveniente. Aquí no hay ningún tipo de instrucción previa, así que, además porque sería imposible, entre otras cosas, porque a ver quién domina, por ejemplo, Antonio Checa, a ver quién le dice a Antonio lo que tiene que decir. Imposible, Antonio. Entonces no vendría. Pues sin duda, no vendría. Seguro. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Y con nosotros también Javier López, que es abogado. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Y Miguel Ángel Llana, articulista. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien. Bueno, está lloviendo y no precisamente dinero, está lloviendo esa palabra tan de moda tristemente como es ahora mismo el ERE, los famosos expedientes de regulación de empleo, y muchos culpan a los bancos, dicen que son ellos los responsables por no dar esos créditos que las empresas solicitan. Bueno, la banca se defiende asegurando que no es que haya cerrado el grifo, pero que tampoco va a dar créditos a diestro y siniestro. Por ahí podemos empezar nuestro debate de hoy, si te parece, Antonio. Bueno, pues esto es otra vez el capítulo 2200 de una película que llevamos ya iniciada desde hace bastantes meses, con toda la denominada quiebra del sistema financiero mundial. Surge en Estados Unidos, faltaría más, pero en fin, parece que en todos los demás. Y yo creo que de este tema hemos hablado muchísimas veces y muchísimas más que nos faltan por hablar, porque precisamente se dijo que en España era el quien mejor sistema financiero tenía, el más potente, el más sólido. Lo dijo naturalmente el inefable señor presidente del gobierno, señor Zapatero. Y si él lo dice, pues faltaría más, ¿no? Naturalmente que una vez más yerra, ¿no? El sistema financiero español tiene una solidez distinta a otros, pero por otros motivos de solvencia que son diferentes verdaderamente a motivos de quiebra que tienen en otros sitios. ¿Qué es lo que pasó? Que empezó a dárseles dinero a los bancos en unas cantidades supermasivas que yo ahora mismo iba a mirar el estado de las cifras, pero ya ni me acuerdo. Se nos escapa. 50.000, 100.000 millones de euros, pero vamos, sin control absolutamente de ningún tipo en varios frentes. Primero, en cuanto a las subastas, porque no se les pidió que dijeran, bueno, quiénes son los que van a ir a las subastas, qué cantidades van a tener, y oiga, ¿qué van a hacer ustedes con ese dinero? Porque es verdad que la idea inicial era que ese dinero fuera a parar, por lo menos en gran medida, a las familias, en el sentido sobre todo de las hipotecas, y que fuera a parar también en gran medida, evidentemente, a las empresas, que al final son las que crean trabajo y que son las que se están hundiendo, porque al no crear trabajo, pues como fichas de dominó, van a ir desapareciendo. ¿Qué pasó con ese dinero? Pues que ese dinero, como es lógico, las empresas financieras españolas, es decir, bancos y cajas, y algunas otras, tienen serios problemas, no todos, pero hay algunos que los tienen, y concretamente en las cajas de ahorros dentro de poco se va a demostrar que hay serios problemas en bastantes cajas en este momento, que por eso están hablando de las fusiones. Y el dinero lo han utilizado probablemente ya, lo que pasa es que ya digo que no sabemos absolutamente nada, porque si ya la quiebra del sistema financiero viene por una quiebra de los reguladores, de los controladores en definitiva, aquí seguimos sin controlar nada, es decir, el Banco de España es algo inoperante que no existe y que no controla nada todavía, o por lo menos no nos dice qué está pasando con este dinero. Este dinero se está utilizando realmente para pagar las deudas que los bancos o el sistema bancario o el sistema financiero español tienen naturalmente, no ya con bancos españoles, sino sobre todo con el exterior. Y creo que ha tenido que hacer una fuerte desembolso ahora en diciembre, me parece, para poder resurgir estos créditos. Que claro, como el sistema crediticio está tan mal, pues lo que han hecho primero es resolver sus problemas y resolver sus cuitas. Y ahora en la segunda fase, en relación con la pregunta, tenía que hacer este primer planteamiento, porque hasta aquí es donde estamos. ¿Qué pasa? Que no ha llegado el dinero a nadie tal como pensaban que llegara. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el Consejo de Ministros parece que hay bastantes problemas, y concretamente el otro día el ministro Sebastián se plantó, se puso bastante duro, y a partir de ahí Pepe, bueno, como se llame, en fin, el segundo de a bordo. Pepín Blanco. El Pepín Blanco, ya se puso él muy fino, muy entendido también en estos temas, faltaría más, y fue cuando dijo aquello de que la paciencia del gobierno con los bancos va a ser infinita. Dijo nada más ni nada menos. Esto, bueno, son cosas que son para olvidarlas, ¿no? Y entonces realmente ahora los bancos parece que ya empiezan a tener algo de dinero de las deudas que tenían, algo que les debe de quedar, algo que pueden estar rescatando, y sobre todo estoy convencido, no ha salido, pero yo estoy plenamente convencido de que están pidiéndole mucho más dinero al gobierno, y ahora sí, ahora van a empezar a lo mejor a hacer esos créditos, tampoco al 100% de lo que les den.
Esa es mi opinión. Hasta ahora. Correcto, muy bien, muchas gracias. Y adelante, Javier, con la tuya. Muchas gracias, Víctor. Vamos a ver, yo creo que deberíamos de hacer un poco de análisis histórico reciente, en el sentido de, bueno, pues cuando se empiezan a vislumbrar los aires de crisis, el gobierno hacía oídos sordos a esos aires de crisis. Los llamaban, a los que criticaban, los llamaban antipatriotas y un sinfín de descalificaciones. Entonces, a mi modo de ver, yo lo que veo a día de hoy es que se quiere hacer de los bancos la cabeza de turco, ¿no? La cabeza de turco para que conlleve con él todas las críticas. Y pienso que en modo alguno debe ser así, sino que, vamos a ver, por un lado... Hombre, algo de culpa tendrán, ¿no? ¿O no? Bueno, pero es que la culpa que tienen o no viene derivada del gobierno. Es decir, el gobierno lo que debe hacer ante una situación de crisis es planificar qué pasos va a llevar a cabo. Y si esos pasos pasan por dar dinero a los bancos, no dar dinero a los bancos. En este caso parece que pasó por dar dinero a los bancos, pero ese dinero no debe ser sin ningún tipo de justificación, sino que debe haber unos pasos, una serie de normas, una normativa, unas reglas que controlen a dónde va a parar finalmente ese dinero. Y se ve que es lo que no ocurre en esta situación. De manera que yo veo un poco... no es que yo precisamente... Al contrario, conmigo todo el mundo no recurriría a un banco, no me gustan los bancos por definición, pero tampoco creo que sea la cabeza de turco o el cáncer primario de la economía, sino el cáncer va por otro lado. Dicen los expertos que esto es la ley del péndulo, lo llaman ellos, porque antes el péndulo iba para un lado y daba créditos en los bancos a casi cualquiera sin merecerlo, y ahora se ha ido al otro extremo y no da créditos ni a quien lo merece. Entonces debería volver al medio, ¿no? Pero Miguel Ángel, sí, por favor. Yo iría quizás cambiaría un poquitín el tercio en el sentido de que efectivamente hay crisis, pero quizás estemos hablando demasiado de los síntomas de la crisis, pero no del fondo. Es decir, y no hay que confundir el causa con efecto. Es decir, yo creo que hay una profunda crisis de gobierno y una profunda crisis democrática. Es decir, aquí mandan 4, se los mangonean 4, hacen unas elecciones 4, se sabe de antemano quién va a salir y si sale el de enfrente da igual. Cuando se habla de libertad de mercado, de libertad de no sé cuánto, y mencionamos el monopolio o el duopolio como algo inadmisible y te pueden meter un palo tremendo por acordar precios y tal. Sin embargo, cuando hablamos de política, es blanco-negro, es decir, o tuya o mía, y 2 partidos, alternancia en el poder, y al final da igual que gane uno, que gane el de enfrente, porque nadie tira de la manta. Después de todo lo que ha pasado y está pasando, no hay nadie en la cárcel, vamos, quitando 4 subnormales que se pasaron 8 pueblos metiendo mano en el cajón, y es verdad, hay que ser burro, porque con todos los recursos y con tanto paraíso fiscal, la prepotencia... Hay que ser burro para que te pillen. Y volvemos al principio, es decir, es una crisis de gobierno, una crisis democrática, de instituciones, unos sindicatos que estamos en los 3.300.000 parados, y bueno, no hay momento para hablar, quieren negociar en secreto, pero bueno, ¿cómo se puede negociar en secreto? Pero estos representantes sindicales, ¿a quién coño creen que están representando? Es decir, están nombrados desde arriba, cobran desde arriba. Bueno, entonces, claro, hay una crisis también, diríamos, de enseñanza, o crisis de universidad, de investigación. Es decir, yo creo que vivimos en un país que se institucionalizó el más listo y el del pelotazo. El más listo es el que más rápidamente se hace rico. Y no importa cómo, no hay ninguna moral. Y cuando digo moral no digo estoy hablando bueno, un sistema impositivo en retroceso, cuando el sistema fiscal, diríamos, está en plan light. Quien sale perjudicado son los bienes públicos, y los bienes públicos o los servicios públicos de sanidad, de enseñanza, yo qué sé, de guarderías, etcétera, etcétera, son los que van a pagar o los que están pagando el pato. Entonces, claro, un país, ¿qué solución proponen ahora para salir de esta crisis? Los gurús que la han provocado, los mismos que la han provocado,
pues inyectar más dinero a lo mismo que causó la crisis, es decir, a un modelo productivo, a un modelo económico basado en el ladrillo, en unas infraestructuras tremendas de AVE para llegar pronto al atasco, porque yo no estoy en contra de ninguna infraestructura ni en contra de nada, pero ponerse a hacer un superpuerto en Gijón, cuyos tráficos en este momento están disminuyendo, ponerse a hacer trenes de alta velocidad sin que nunca se haya dicho cuántos viajeros kilómetros, y que cuestan un pastón, porque es muy alta tecnología, cuando tenemos tradicionalmente unos talgos y un ferrocarril que podría estar circulando a cerca de 200 kilómetros con la tecnología existente, pues no, tenemos que tener un tren de alta velocidad que no va a poder funcionar porque no lo podemos pagar. Entonces, bueno, creo que es una crisis social profunda que no están proponiendo más que la banca lo va a resolver. Joder, pero la banca lo suyo es trancar y apretar el puño y no dar un duro a nadie. No, pero bueno, ¿terminaste? No, sí. Bueno, esto es podríamos seguir. Yo también seguiría más. Sí. Lo que pasa es que bueno, quería matizar un poco, por ejemplo, cuando empezó Javier, lo que empezó a decir, en el sentido de, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo he hablado del sistema financiero en la primera fase, es decir, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Yo he escrito bastante sobre este tema, en el blog están en varios artículos, y yo escribía bastante sobre esto, y por eso he hablado de esa primera fase del sistema financiero, cuando explota por los motivos, qué tal, los créditos basura, etcétera, ¿no? Todo lo que hay. Y no había hablado de una especie de prefase anterior, que esta es la que correspondería al gobierno nacional español, no al gobierno de Estados Unidos ni al de la India, no, al gobierno español muy concretamente, que es un auténtico desastre. De ahí está la base de partida, porque luego pueden venir malas cosas, ¿no? Pero la base de partida está ahí porque si toman medidas, se toman tarde, no se saben las que se toman, y ahora voy a lo de los bancos muy concretamente. Evidentemente ya hay una crisis democrática y sindical, bueno, que ya no hay por dónde cogerlo, lo estábamos hablando anteriormente, cultural, esto es una ruina hasta moral, lo del pelotazo. Aquí las cosas se resuelven dando 2 bombillas a cada persona, y eso lo dice un ministro, no lo estamos diciendo en broma, en fin, estos humoristas, no, lo dice un ministro, va a dar 2 bombillas, o el presidente del gobierno da 400 euros, que luego es mentira, porque luego además ahora en la renta habrá que devolverlo, que además le tocan a Botín, pero no le tocan a su, como dicen, a su conserje, ¿no? Y cosas de esto. Bueno, esto es un cachoteo, o sea, esto es un gobierno que esto ni gobierna, ni se sabe de qué va, y por eso, esta era la primera fase. Entonces, claro, hablo de la otra, en el sistema financiero, y hablo de que estamos en la siguiente, en la que nuevamente el gobierno está culpando a los bancos, decir, oye, es que ustedes no dan, y los bancos se defienden muy bien, porque bueno, yo tengo mi dinero para lo que lo tengo, hace falta que mi sistema financiero, claro, si quiebran los bancos, ¿dónde vamos a ir a parar? Entonces yo tengo un dinero que tengo que responder y que tengo que pagar, porque yo tengo muchas deudas, unos deudas muy serios, bueno, ustedes mandan dinero, lo tengo. Es una entidad privada. Claro, deme ahora más dinero y ahora volveremos a esto. Y esta es la fase en la que estamos ahora, pero que el gobierno se lo monta muy bien, porque eso sí, la estrategia de marketing que tiene montada y de comunicación es impresionante, aunque yo creo que no engaña ya a nadie, sinceramente. Ahora hablamos de ello. Ya nadie, no engaña absolutamente a nadie, pero lo monta de esta manera y venga a lanzar contra los bancos. Por cierto, que las reuniones que han tenido ya no han sido con los primeros, con Botín, con tal y cual. Ahora, según leí el otro día, con los que se han reunido son con organizaciones como la CECA, como la AEB, como el ICO mismo, y ya no son exactamente los mismos, ¿no? Es decir, que todo este es el dinero que, claro, cuando se daban las subastas, ya desde el principio, en las primeras, ya se tenía que haber dicho a los bancos, como han hecho los países serios. Es decir, mire usted, que en algunos han nacionalizado parte de la banca, incluso bastante, además países de lo más de economía de mercado, lo más capitalistas, lo han hecho. Pero bueno, en este caso concreto quiero decir que cuando daban el dinero a la banca, yo no he leído en ninguna parte que le dijeran, a ver, este dinero para qué va a ser, dígame usted dónde lo manda, dónde lo va a llevar, cuánto va a repartir para lo suyo, para lo otro, no, absolutamente nada. Ahí lo tiene. Se juntaban allí, quedaba allí en la Moncloa, bueno, llegaba Botín, llegaba el otro y bueno, les parecía que aquello era un mundo maravilloso. El gobierno es la banca, pero yo creo que tenemos que llegar al guindo de una vez, es decir, quien pone y quita gobiernos, quien financia los partidos y la ley de financiación de partidos, ¿dónde está? Entonces yo es que volvemos siempre a la misma historia, es decir, no hay ley de financiación de partidos, entonces, claro, elegir un presidente o un diputado es una campaña electoral y alguien la tiene que pagar, y la paga quien tiene las perras las tiene quién, pues la banca. Los grupos, bueno. Sí, Javier. Sí, vamos a ver, yo quisiera retomar un poco el asunto. Estoy de acuerdo con Antonio en cuanto al sistema bancario y financiero y retomar un poco el argumento de Miguel Ángel, que viene a decir que en realidad a lo que estamos es que pues nuestros gobernantes de alguna manera, de algún modo, son absolutamente irresponsables, no tienen ningún peso intelectual o peso filosófico que lo respalde.
Por tanto, no hay moral, no hay argumentos, no hay principios, ya no digamos morales, sino pues principios que van consustanciales a lo que debe ser un hombre. Sí, sí, profesionales simplemente, profesión, de técnicos. Entonces, a partir de ahí, pues estamos en la deriva, y bueno, pues si mañana sale el sol, pues perfecto, si mañana llueve, pues mala suerte. Estamos al albur de las circunstancias que pueda producirse, ¿no? De tal manera que yo entiendo que lo que pasa aquí sencillamente es eso, que estamos gobernados por una serie de gente que no tiene ninguna claridad de ideas, de ideología clara y sólida, y entonces pues están un poco pues eso, Claro que la tienen. Salimos de una dictadura, de un régimen dictatorial, y nos hemos metido en un régimen socialista, es decir, de socialista monárquico, por decirlo de alguna manera, porque claro, realmente es un clan, es una mafia, en plan cortijo, es decir, que están los que están, y eso ahí el que está, y el que no. Y son familias y punto. Hablaba antes, Antonio, de la propaganda, de la publicidad que utilizan los partidos políticos, en este caso el Partido Socialista. Hay una última polémica que tiene que ver con el llamado Plan E. Ya saben que Zapatero ha puesto en marcha un plan llamado el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo. Con tantas es, se llama por esa razón Plan E. Bueno, y ese plan consiste en que los ayuntamientos antes del 31 de enero, ya sabéis, tenían que presentar proyectos de cosas que quisieran hacer y que va a financiar el Estado. Pues bien, entre las obligaciones que conllevan esos proyectos que presenten está también que inevitablemente al lado de esos proyectos, de esas obras, hay que poner un cartel bastante grande que cuesta entre 1.500 y 2.500 euros, recordando quién financia esas obras. Y es muy bueno porque hay municipios pequeños cuyo cartel vale más que las obras que han solicitado, ¿eh? O sea, hay un pueblecito llamado Aldeahuela de Periáñez que van a recibir 1.392 euros para instalar un cubrecontenedor de basuras, y al lado de ese cubrecontenedor que vale 1.392 euros hay que poner un cartel que vale entre 1.500 y 2.500 para recordar quién financia eso. Además, parece ser que hay una serie de resoluciones que el Ministerio de Administraciones Públicas obliga a cumplir escrupulosamente, y eso es no pasar por alto ningún detalle, poner esos carteles, incluso dice en algunos casos a la entrada de los municipios, para que se vea bien. Es curioso, ¿no, Antonio? Sí, no, yo es que lo del plan, me acuerdo que me lo dijiste una vez aquí en una reunión, y sinceramente ni lo he leído porque me canso. O sea, lo que puede decir Zapatero y sus planes, yo me canso. Es que esto que estás contando, y lo has contado ya muy bien, esto no deja de ser un disparate más de los muchos disparates de la Moncloa. Porque vamos a ver, si quieren hacer que los ayuntamientos, poner a un señor a pintar la fachada del ayuntamiento durante 7 días o 15 para que, bueno, si él tenga un empleo más, pues no, mire usted, denle el dinero a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos están súper endeudados con empresarios, y que les den el dinero a los empresarios y los empresarios ya gestionarán el dinero. Eso sería la primera parte. Ahora, como naturalmente el disparate de Moncloavita siempre es que lo primero es la publicidad y después ya veremos, pues naturalmente vamos a gastar dinero en publicidad. Claro, dices unos datos donde el cartel vale más que lo que le van a dar a un ayuntamiento. Bueno, ¿y yo qué quieres que te conteste? O sea, personas serias, ¿de qué podemos hablar de estas cosas? ¿No? Pero es que además es que es así. Es una cosa tan lamentable lo de este gobierno que no podemos hacer nada. Lo que pasa es que también es lamentable la oposición, que de esto no saben tampoco, no contesta, pasa de todo y en absoluto no nos cuenta ninguna de estas cosas, ¿no? Javier. Sí, yo creo que, bueno, pues abundando en lo que dice Antonio, pues efectivamente son parches o son remiendos o son ocurrencias, son verdaderamente ocurrencias que se le ocurre al personaje más lúcido en ese momento y dice, bueno, pues vamos a hacer... Y esto no va ni más ni menos que a intentar paliar un poco la sangría del número de parados que se va produciendo día a día, semana a semana y mes a mes. Y claro, pues esto es pan para hoy y hambre para mañana, sin ninguna duda. Y claro, pues todo el tema de obras que se pueden llevar con este plan, pues son todo, pues
cambiar aceras, poner más alumbrado, o sea, son inversiones que realmente no generan ningún tipo de actividad económica de ninguna manera, no son productivos, son no van a generar valor añadido, no van a generar esto a mí me recuerda un poquito a lo que es el PER, es decir, pues un señor que hace 30 40 jornadas al año y luego el resto del año vive de esas jornadas. Pues esto va en esa línea, y esto lo que lo que presumiblemente va a pasar es que, pues igual sí, efectivamente en un mes o dos baje el paro, pero a continuación, una vez que terminen esos planes, pues va a aumentar irremisiblemente a los términos que estamos acostumbrados. Hasta el socialista Pedro Castro, perdón Miguel Ángel, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, le ha pedido a la ministra Elena Salgado que por lo menos le dejen poner carteles más pequeños, porque tienen que tener 12 metros cuadrados los carteles, y entonces, hombre, hay obras que la envergadura es pequeña y el cartel casi es más grande, entonces le ha pedido que al menos puedan poner carteles más pequeños. Y es que con el aire que hubo estos días, se los va a llevar esos carteles, y un problema muy grande. Cuanto más grandes, más necesitan, vamos, toda una ingeniería detrás para calcularlos, que no sean nuestros. Hombre, yo es un poco volver al principio, es decir, lo que comentabas, Antonio. Es decir, no se genera empleo, es decir, el destinar 6.000 euros, ¿cuánto es? Sí, 6 millones. 60 millones de euros es lo que va a costar. Perdón, que decías cuánto va a costar la publicidad. A lo que anda al Ayuntamiento de Gijón, que es lo que controlo, bueno, no controlo nada, pero en fin, dan 1,5 millones, 3 millones de euros para comprar butacas y arreglar una tribuna del Molinón. Eso no genera empleo. Esas butacas las compraremos en Sicilia, o en China, o en Japón, y va a generar así un transporte del tren o del barco, de donde vengan, y ahí termina. Es decir, generaría empleo, pues crear una industria, una cooperativa, una granja agrícola, algo que una vez gastado ese millón o esos 10 millones de euros, realmente mantuvieran una producción, una fabricación, algo. Pero como decías tú, arreglar una acera, eso hay que arreglarlo con otros presupuestos, pero querer resolver el problema del empleo. Bueno, no hay más que ver qué es lo que hacen los ayuntamientos. Los ayuntamientos están siempre reunidos con la parte del ladrillo, con la parte del cemento y con la parte del hormigón. No saben hacer otra cosa. Y no saben hacer otra cosa porque ahí es donde está el dinero fácil, donde está el pelotazo. Pero claro, resulta que si en Asturias tenemos, qué sé yo, 60, 70.000 pisos vacíos, toda la política que está siguiendo el gobierno es aumentar la construcción de viviendas. ¿Pero para qué? Si las que hay no se pueden comprar y están vacías. Entonces, mientras sigamos con esa política de cemento, de ladrillo, o de arreglar el Molinón o el campo del Oviedo, me da igual. Pero yo diría, bueno, más o menos abundando en lo mismo. Pero si es que no hace falta que los ayuntamientos generen aceras que arreglar, etcétera, etcétera. No, las tendrán que arreglar porque, bueno, estará en su presupuesto. No, usted el dinero que le den al ayuntamiento, que se lo dé a los empresarios que les deben muchísimo dinero, porque las aceras no las está haciendo el ayuntamiento, las hará alguna empresa determinada. Y total, páguenles ustedes la cantidad de dinero que les deben, y esas empresas pagarán a sus empleados a su vez, y a su vez comprarán materiales, y a su vez pagarán impuestos, que esos son todos los temas, pagarán impuestos, y entonces volveremos a tener una economía productiva y seguirá generándose. Pero dar dinero a las administraciones públicas sin ton ni son, y poner, como diga un señor, a pintar una fachada o arreglar unos bancos del Molinón, pues la verdad, además con las obras tan importantes que se van a tener en el Molinón dentro de nada, que ya se están haciendo. Sí, por eso digo que es el disparate total. Pero además, hay otra cuestión, yo ahora no recuerdo la cifra, pero con estas cantidades de dinero decían que se podían eliminar o quitar, no sé cuántos parados, pongamos 3.000, 2.000, no sé cuántos. Son 8.000 millones de euros. Bueno, es que estamos generando 200.000 parados al mes. 200.000 parados al mes. En un año, ¿cuántos se generan? Vamos, lo que se va a eliminar van a ser 200.000 con este dinero, pero se van a generar otros 200.000 durante los 11 meses siguientes. Es decir, esto ya digo que es el disparate mayor y que bueno, que da lo mismo. Nadie ya pone coto, ni nadie dice nada, ni medios de comunicación, por lo menos muchos de ellos cuentan estas historias, ni todo lo demás, ¿no? De lo de los medios de nada comunicación para mal, podemos hablar largo y tendido. Que de lo de los medios de comunicación podemos hablar largo y tendido de la situación en la que está la mayoría. No lo dejo caer también por casualidad, o sea, también es verdad que está pues como está, ¿no? Hace unos días veíamos a este empresario en Loeches que se encerraba en el ayuntamiento o que amenazaba con hacer explotar no sé qué y tal, y hoy abríamos el informativo además con la queja de FADE, de la Federación de Empresarios Asturianos, de que es la administración precisamente su mayor deudor, decían en FADE, ¿no? Y eso es lo que a muchas empresas les está llevando a la quiebra, ¿no? Denles el dinero y ya está, páguenles.
Es que Javier. eso es lo que está ocurriendo hoy en día, es decir, hay cantidad de pequeñas empresas que son acreedores de las administraciones públicas, pero claro, como son administraciones públicas, pues no tienen responsabilidad jurídica. Entonces, bueno, pues si no hay presupuesto, pues si no vuelvo dentro de 6 meses o vuelvo dentro de un año. Entonces, a lo que vamos, que en lugar de los 400 euros aquella otra ocurrencia, entre comillas ocurrencia, de los 400 euros, que eran ni más ni menos que unos 6 billones, mucho dinero, muchísimo dinero, mucho. Que ni sirve para repartir riqueza, ni sirve para absolutamente nada, pero sí le cuesta al Estado mucho dinero. Pues este plan de municipal es lo mismo. Ahora bien, siempre dejando bien claro que el cartel es el plan del gobierno de España, de Zapatero. Eso que quede bien claro. Esto de la pasta, leía yo hoy, el cardenal Bertone, que vino aquí a negociar que si el aborto, que si no sé qué, que si la educación para la ciudadanía, marchó encantado porque el concordato establecido no se va a revisar. El concordato establecido son muchos miles de millones de euros. O sea, pero un pastón. Entonces, bueno, entonces ya podemos pasar de aborto, de condones y de lo que quieras. Y de lo que haga falta. Pues marcharon encantados y... Sí. No, hoy en día a la gente entonces, eso, la pasta es la pasta, ¿no? Lo que le importa es el día a día, pues una pareja, si uno deja va al paro, coño, cómo afrontamos la hipoteca, cómo hacemos frente a los gastos cotidianos, las preocupaciones diarias de cada español. Hablaba Antonio de ocurrencias, tachabas de ocurrencias, pero ¿hay mejores ocurrencias, entre comillas, en el Partido Popular? Porque habría que hablar de la oposición también, ¿no? No, y además, vamos, yo como ya lo he dicho más de una vez, yo no estoy para dar consejos a nadie, pero bueno, he llevado muchos años metido en esto y aunque sea lo que sea como ciudadano, me expreso con la mayor claridad cuando tengo las cosas claras, ¿no? Yo he sido un defensor, pues digamos, de Rajoy durante los 4 años pasados. Creo que se hizo una oposición bastante razonable en aquel momento. Se pudieron pasar en algunos momentos, pero bueno, había sus manifestaciones, había sus cosas. Lo digo desde este punto de vista, habrá gente a la que no le gustaría. Pero vamos, ha llegado un momento en que la oposición es que no existe. Y si los sindicatos, que también son oposición, no existen para nada, pues bueno, a saber ya de los sindicatos dónde están. Y si la oposición política no existe, porque salvo una señora que se llama Rosa Díez, que es ella sola, que es uno entre 350, porque ya me dirán lo que hacen los del BNG y los de otros, nada más que llamar, es decir, ¿qué hay de lo mío? A ver, si esto te lo cifran 100 millones. No, es poco, 200, bueno, pues por 200, lo que quieras. Ahora van a sacar, ya es que ahora van a sacar al ejército, gran parte del ejército del País Vasco, ¿no? Según acabo de estar leyendo, con lo cual yo es que no sé a lo que estamos jugando aquí, me parece que estamos jugando con cosas muy serias, demasiado serias, ¿no? Pero en fin, volviendo al mismo tema, pues esto es lo que está pasando, que yo no lo entiendo. O sea, la oposición tiene que hacer oposición, y tiene que ser una oposición seria, con argumentos, y la tiene que hacer en los pueblos, y en las aldeas, y en fin, absolutamente en todos los sitios, y en el gasto, y lo tiene que hacer en educación para la ciudadanía, y en el aborto si lo cree, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Hay un catedrático, permanentemente, y convencer a la gente, claro. Un catedrático de Pompeu y Fabra, Vicente Navarro, escribe un artículo hoy en un periódico nacional muy interesante, y dice que en los países del sur, donde los sindicatos y la izquierda es, o no es, mejor dicho, las condiciones, diríamos, de servicios públicos de verdad disminuyen en esa misma proporción. Es decir, que algo tiene que ver, y volvemos un poco, que no está en crisis solo la economía, está en crisis, diríamos, las propias instituciones que nos pueden hacer funcionar, y no a golpe de decreto, a golpe de ocurrencias, como comentas, Antonio, antes, sino, coño, a base de una democracia un poco más participativa, donde realmente se pueda... Yo solamente indica, yo no intervengo, solamente indica que cuando estamos hablando hay algo gravísimo, la justicia, que también está... Bueno, eso es para que no se nos olvide nada, vamos. De eso Javier algo sabes. Así no se Lo olvida que sí, eso, quisiéramos elevar, estamos hablando y redundando en lo mismo, y yo creo que estamos en una crisis ya no económica, sino de principios, de valores, de qué sistema democrático queremos. Hoy en día, por ejemplo, con Internet, cuando se puede participar democráticamente en cualquier decisión, no es dable que tengamos que votar una vez cada 4 años y ese voto sea ineludible. Es decir, que la democracia que puede ser blanco, ¿no? Exactamente, que se puede ejercer diariamente, cotidianamente, en decisiones que afectan más de cerca o más de lejos a lo que nos atañe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
creo que, en fin, que no hay... Lo de antes, el régimen socialista o el régimen del PP, me da igual, es el que es decir, o sea, lo tiene montado de tal manera de que tú una vez al año te ruegan, te piden, te suplican que vayas a votar, y lo que estás haciendo es elegir a tu verdugo, a la que después no le puedes pedir cuentas de nada. Cooperando con el sistema de alguna manera, siendo cómplice. Le estás subiendo un sueldo, le estás colocando peronia secularum. Es que en una democracia, estaba anotando algunas de las cosas, una democracia sí tiene sus propios controles, que evidentemente cada 4 años se vota, pero dentro de ese tiempo hay, o debe de haber en las democracias fuertes, consolidadas, debe de haber verdaderos controles. Y dentro de esos controles, pues tenemos asociaciones cívicas que tienen su presencia en medios o en los que sea, y tienen una repercusión. Los sindicatos, no digamos la repercusión que tienen, son controles que se están haciendo continuamente. En las empresas dentro ya propiamente, no el sindicato como tal, sino las empresas propiamente. Me viene a la mente ahora mismo los trabajadores de Valladolid, en Renault, bueno, mejor dicho, que van hacia Valladolid caminando ellos solos, sin los sindicatos, que no los arropan por lo visto. Es el que ellos han dicho, aquí nos ponemos, el tema de la justicia, bueno, no digamos, ¿no? Que es la tercera pata verdaderamente, claro, no la tercera por ser la última, sino que es la tercera parte verdaderamente del sistema, el Banco de España en cuestiones de lo demás, pero es que no controla nadie nada de nada. Cuando uno ve el desfile de hace 2 años, que estaba la vicepresidenta del gobierno echando una bronca, sí, pero que era a la presidenta del Tribunal Constitucional, pues queda bien a las claras que la independencia de poderes, la separación de poderes que decía Montesquieu, brilla por su ausencia. Eso bueno, está señores, clarísimo. Se nos acaba el tiempo. Si me prometéis que lo habláis en los 3 minutos que quedan, os dejo hablar, que tiene especial interés Antonio, yo no, pero Antonio sí quiere hablar del Gran Wyoming y de no sé qué vídeo que hay por ahí circulando de la famosa becaria y la bronca que le echa, etcétera, ¿no, Antonio? Yo pasaría del Gran Wyoming, lo que me interesaría más es hablar de la manifestación a favor y en contra de Cuba, si os parece. Insisto, si en los 3 minutos... Es que lo del Gran Wyoming me parece un personaje de tan poca categoría, tampoco, de lo que tenemos Aramos, de lo que hablamos de tan poca categoría, que realmente no le quiero prestar ni un momento, bueno, ¿no? Ya ha salido fuera. Sí me interesa es su opinión, adelante. Sí me interesa mucho, yo creo que Wyoming debería marcharse también a Cuba o a algún sitio de estos que no estaría encantado de la vida, ¿no? Él dice que ya sabe lo que vale y lo que cobra, bueno, en fin, quien lo vea. Vale. No, yo me interesaba más el tema de las manifestaciones, porque evidentemente hay unas dictaduras en el mundo, las que sean, de colores de derecha y de izquierda, y verdaderamente esas hay que también tiene que haber, algo tiene que haber contra ellas, ¿no? Que la dictadura es dictadura en cualquier caso. La dictadura es dictadura en cualquier caso. Y aquí en España, la mitad, o antes de la mitad de España, se ha cansado de hablar de Pinochet, de aquello, hasta arriba, ¿no? Y sin embargo, pues un señor como Fidel Castro pasa totalmente desapercibido. Yo diría que hasta Stalin ha pasado desapercibido mucho en España. Y todavía hay gente que viviente ahora en estos momentos, que son stalinistas y además te lo declaran, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de Cuba, muy concretamente, el pasado fin de semana hubo en España una manifestación contra la dictadura cubana y a la vez una contramanifestación a favor una a favor y otra en contra, ¿no? Y claro, a mí lo que más me choca de esta son que personas como Llamazares, y voy a citarlos, asturianos, ya los hemos hablado aquí más de una vez, duele más a lo mejor porque sea asturiano, ¿no? Pues está el tío tan encantado con Cuba, ¿no? Y no se manifiesta, al revés, que pobres cubanos. Ya lo han dicho, ¿eh? Pero te refieres a Guantánamo. Porque yo creo que el mayor escándalo que hay en este momento en Cuba, y tiene bemoles, ¿eh? Sí. 7 años. Me río yo de los zulos de ETA y me río yo de los zulos de quien sea. Es decir, 7 años de tortura, 500, 600. Ha habido muchachos de 14 hasta paisanos de 90 años. Por favor, vamos a poner las cosas en su sitio. Es decir, el mayor rollo que hay en este momento es la cárcel de Guantánamo. Pero que no he hablado de Guantánamo y los vuelos secretos de la CIA que pasan por España. Estoy hablando de la dictadura cubana, que con Guantánamo o sin Guantánamo hay una dictadura en Cuba, y digo al hecho concreto de lo del otro día. No, pero pasamos por encima de Guantánamo y Guantánamo no nos fijamos en Guantánamo. Que no nos saltemos, no hablamos de ello si quieres, hablamos de ello. Pero me refiero, si Llamazares hablan esto. Y luego hay un señor que me chocó mucho, que es Cerolo, que simplemente este hombre pues resulta, porque a los homosexuales en Cuba pues ni te cuento, ¿no? Pues resulta que Cerolo y sus muchachos no se han manifestado absolutamente en contra de ello, ¿no? Prometemos hablar de esto más largo, de Guantánamo, por supuesto, entendido, y de Cuba y de Guantánamo, aunque Guantánamo es territorio americano, ¿no? Aunque esté en la isla de Cuba, curiosamente. No, dijeron que no era americano. No. Bueno, de eso hablamos otro día. De eso hablamos otro día. Como Gibraltar y tal, ¿no? Bueno. Antonio, a Javier, a Miguel Ángel, gracias a los 3 y a ustedes por estar con nosotros. Mañana no, porque es viernes, pero el lunes sí, estaremos aquí de nuevo. Gracias, hasta el lunes.